El Banco de Previsión Social tiene 400 viviendas sin habitar y más de 300 ocupadas por intrusos. Además, se ha denunciado en los últimos días el estado lamentable de muchas de estas viviendas y que jubilados y pensionistas están sufriendo episodios graves de violencia. Hoy les propongo profundizar en este tema. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza Lado B. El director del Banco de Previsión Social en representación del sector empresarial, José Pereira, días atrás en Maldonado se refirió al estado de los complejos habitacionales que gestiona y administra el ente. Pereira viene denunciando hace varios meses la situación que se está viviendo en muchos complejos habitacionales. Dijo que se trata de hechos calamitosos y lamentables. Estas afirmaciones se realizaron en el marco de una presentación ante la Cámara Empresarial de Maldonado, en la que señaló que hay cerca de 400 viviendas del BPS sin habitar y que otras 350 sí están habitadas, pero por intrusos. Según indicó, hay más de 6.000 viviendas para jubilados por el BPS. Para Pereira actualmente existe una falta de control por parte del organismo sobre el manejo de los complejos habitacionales por parte del personal y las empresas contratadas. El BPS tiene trabajadores sociales, tiene contratadas empresas administradoras y además empresas de seguridad para arreglo, mantenimiento, sentenció. El director terminó señalando que las viviendas parecen cementerios de gente viva. De este y otros temas estaremos hablando esta noche en Lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad, con José Pereira, director del Banco de Previsión Social en representación de los empresarios. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a Lado B. ¿Cómo andás? Es un gusto recibirte. Un gusto estar acá. Bueno, cementerios de personas, de hogares. Veíamos las imágenes ahí de este informe. Es una situación preocupante. Recorriste distintos lugares, te encontraste con esto. ¿Era algo que esperabas? ¿Te sorprendió? ¿Qué conclusión llegaste de esto? No, nosotros hace ya 2 años estábamos de recorrida sobre el final de la campaña donde nos proponíamos y no tocábamos puntos locales ni del BPS ni complejos. Y en Colonia nos pasó que entramos a un complejo en su momento, que estábamos por ahí cerca, para ver cómo era, porque ya nos habían dicho, en 33, un grupo de jóvenes fue a una reunión que teníamos nosotros y nos planteó la situación de un complejo de 33. Allí nos llevaron videos, fotos, etc. Y después cuando llegamos a Colonia, estábamos en Colonia y caímos en uno de los complejos y esa frase la utilizó un habitante de uno de estos complejos. Dice, bueno, una vez que se inaugura nos dejan acá. Y fue una frase que de a poco en otros lugares se repetía, ¿no? Y ya después en ejercicio lo planteábamos en algunos momentos en el propio directorio, incluso fue uno de los primeros casos que planteamos, era tanto lo de 33 como este caso, si no me equivoco, era en Rosario. Ahora vamos a ir a algunos aspectos de este tema, pero ¿qué características tienen estos complejos, por ejemplo? No, bueno, gente que debe cumplir algunas reglas, que son los topes. Está en 12 URs, para que la gente más o menos tenga una idea. Y bueno, ahí se anotan en el organismo y luego son seleccionados de acuerdo justamente a la calificación que tiene el organismo y las necesidades para ocupar estas viviendas. Esto lleva a que debe haber una atención por parte del organismo, por eso hay evidentemente que se genera licitaciones para empresas y funcionarios del BPS designados, pues justamente se pone a convivir un montón de gente de diferentes ámbitos que no se conocen y que a veces se puede generar como se generan rispideces. Una vez que acceden a la vivienda, estas personas no pagan alquiler, tampoco son propietarias, ¿no? No, la tienen hasta que dejan de vivir, ¿no? ¿No se les otorga otro servicio más allá de la vivienda? ¿A qué voy? ¿No hay un seguimiento de estas personas? ¿No hay cuidado? Porque me imagino que muchas de ellas también son personas que viven solas ahí, ¿no? Debería, justamente. Y uno de los problemas que pasa es que a veces se demora muchísimo pasarlos a lo que es Cupocama, ¿no? Ir a un residencial. A veces están solas, quedan solas, no tienen quien los atiendan. Y bueno, pasa el tiempo y es una de las cosas que nosotros vemos, que en los complejos se ve. Mencionábamos recién tus recorridas, ¿no? Veíamos algunas fotos, algunas imágenes de los complejos.
¿Con qué te encontrás desde el punto de vista edilicio? Porque veíamos, por ejemplo, paredes rajadas, humedad. ¿Qué otras cosas se encontraron? No, se encuentra de todo. Lo que pasa es que al ser una población vulnerable, genera mayor indignación, ¿no? Si, por ejemplo, ahí cuando estábamos en campaña era todo un piso entero, 5 meses sin funcionar el ascensor, los porteros generalmente en muchos de los complejos no funcionan, edificios muchas veces que son nuevos. Entonces, ¿Nuevos? ¿Edificios nuevos? Edificios nuevos. ¿Y qué pasaba en esos edificios nuevos? Y bueno, por ejemplo, te encontrás con el piso levantado, que se lluevan, ¿no? Y eso de alguna manera deja a las claras problemas edilicios que pueden suceder muchas veces, pero que de repente no podrían suceder en un organismo del Estado con empresas que están trabajando para el Estado. Debería ser una mancha de alguna manera que calificaría muy mal a una empresa para volver a trabajar con el propio Estado y de currículum para trabajar en el país, ¿no? Bueno, pero sin embargo pasa eso, ¿no? Pasa permanentemente, es algo que nosotros hemos denunciado muchas veces en el directorio, muchas veces públicamente, porque una de las cosas que pasa es que nosotros en los diferentes lugares, los diferentes medios, periodistas, cuando son localidades más chicas, es algo común, gente que llama a la radio, periodistas que van, programas de televisión donde la gente pega llama por teléfono y sale al aire. Entonces ese tipo de cosas en algunos lugares pasa a ser común. Muchas veces los mismos alcaldes nos hablan de las situaciones en localidades, ¿no? Ahora, estas reparaciones, ¿no las debería hacer el BPS? El BPS o muchas de ellas la empresa administradora, ¿no? Hay una empresa que administra y que tiene de por sí generar, y bueno, y ahí hay una situación en la cual pasa el tiempo y no tenemos, yo qué sé, en pleno invierno, por ejemplo, con el frío de ayer, y tener persianas o ventanas rotas o puertas que no cierren. Para ese tipo de gente no puede pasar. Lo mencionaba recién en la introducción, ¿no? Más de 300 viviendas ocupadas por intrusos. ¿Cómo es eso? Y bueno, por eso muchas veces terminan con situaciones bastante complejas. Hay de todo, pero en el tema de los intrusos, los otros días salió un informe en un canal nacional sobre el tema de la situación de un complejo en Artigas. Y bueno, así hay en muchos lugares, gente que se demora, hoy estaba en los últimos informes en 120 días para arreglar una vivienda después de que la persona o se va para un residencial o lamentablemente corre la suerte de fallecer. En ese contexto demora muchísimo y a veces, bueno, aparecen intrusos. Hay complejos, como en este caso que decía anteriormente, donde, bueno, el negocio comercial, nosotros, por ejemplo, dentro de lo que son los servicios, al pedir un informe en los servicios del BPS, estábamos en 85 viviendas en ese complejo. Cuando nosotros fuimos hace como 3 meses, se comercializaba por las redes el tema del complejo, y bueno, ya por televisión los otros días nos enteramos de que ya estamos en 95. Por lo tanto, sigue creciendo en algunos lugares y evidentemente sigue faltando el control del organismo. Mencionaba recién episodios de violencia, ¿no? ¿Qué tipo de episodios se registran? Y bueno, y a veces problemas de mala vecindad, policía, situaciones donde de repente las personas tienen miedo porque justamente se alojan vecinos que ellos tienen ciertas dudas de qué tipo de actividad tienen en el lugar. A veces pasa el tema también, que nosotros eso se ve mucho, el tema de cohabitantes no autorizados, ¿no? Hijos que de repente no generan confianza entre los vecinos, gente que mete intrusos adentro. Bueno, ahora vamos a tratar en estos días en el directorio un caso que sucedió hace un tiempo en Maldonado, una persona que no vivía en el complejo y se termina suicidando, o por lo menos en una situación que generó ruido en los últimos tiempos, y así situaciones de ese tipo que evidentemente que demuestran coyunturas de violencia. Muchas veces recibimos llamados de algunos complejos donde visitamos y dejamos nuestro teléfono de denuncias policiales, por ejemplo. Ahora, cuando denuncias esto, ¿no?, a la interna del BPS, ¿con qué respuesta te encontraste?
Bueno, yo creo que es un tema de sensibilidad, ¿no? En principio, nada. Nosotros incluso durante mucho tiempo optamos por el tema de llevar fotografías al directorio y bueno, evidentemente que lo que recibimos es una postura de que esto es así, lo cual indigna mucho más porque gente que de alguna manera, para que se entienda, nos pasó en la primera visita. Yo creo que a la semana o 2 semanas que estábamos en el directorio nos tocó un complejo en Minas y la señora nos decía, hace un mes que estoy acá, estaba agradecida como si nosotros hubiéramos tenido que ver con la vivienda y tenía una rajadura, yo no quiero mentir, pero más o menos de este tamaño donde se veía hacia afuera. Y la señora, no, que no nadie me mueva de acá, no denuncie el hecho, pero señora, estamos en febrero, unos meses va a hacer frío, va a llover, y va a entrar agua a la casa. O sea, por miedo a perder la vivienda, no quería que se denunciara, digamos. Es gente vulnerable, con mucha necesidad. Gente que si el Estado no actúa en forma de defensa, muchas veces gente que hay de todo, ¿no? Gente que uno encuentra, de repente se sienta y son referentes en la localidad, ¿no? Que viven en el complejo, que se jugadores de fútbol de vieja época, gente de la cultura, hay de todo. Pero evidentemente ahí está el trabajo del seguimiento que me preguntabas al inicio. Y en esa coyuntura hay como, bueno, creo que la discusión está a veces si la política pública sí o no, cuando en realidad estamos si se puede hacer bien la política pública o no, y si hay gente que pueda hacerlo mejor, o si se puede hacer dentro del organismo de mejor manera, que creo que eso no está en discusión. Lo que encontramos es negacionismo, agresión, insulto. Hay como una historia de que lo que pasa en BPS queda en BPS, ¿no? Como si fuera la famosa localidad de Las Vegas, ¿no? ¿Y eso pasa? ¿Te encontraste con eso cuando entraste? Desde el principio. Ahora, dijiste algo al pasar ahí que es importante, cuando dijiste, esto es así, como diciendo, no lo vamos a cambiar, no lo vamos a atacar. Y bueno, lo vemos, nosotros lo tuvimos en el directorio hace unas semanas, insultos, invitaciones a pelear, después de que salió el informe, lo que demuestra... ¿Te pasó eso? Sí, claro. ¿Te insultaron después que denunciaste esto? Sí, insultos del resto del directorio, invitaciones a pelear, sí. ¿Del resto de los directores? Sí. Y se sacó un comunicado que salió en esta semana, en estos días, donde en el comunicado se habla de que yo lesiono a la gente que vive en estos complejos, ¿no? Cuando en realidad los ofendidos claramente son el resto del directorio, o por ejemplo la situación que nosotros hablamos. Evidentemente acá hay un problema en asistentes sociales y también sale de parte del sindicato de trabajadores, un tema que nosotros atacábamos a los asistentes sociales. Cuando uno generaliza no quiere decir de que ataca a alguien, sino que el problema está ahí. Por suerte hay asistentes sociales, gerentes o funcionarios que son parte de los que nos transmite la disconformidad con el hecho. Evidentemente que hay dos posturas, mantener el caos dentro del organismo o quienes agarran y dicen, no, todos los días podemos ser un poquito mejor y esto que está pasando no solamente nos hace peores, sino que nos deja muy mal parados para ir a dormir al otro día. En el directorio claramente la postura es, la diferencia está en la sensibilidad, qué te mueve y qué no. ¿Y qué ganarían con mantener el caos, como dijiste recién, por ejemplo? Y bueno, la postura, la contestación fue de que nosotros agredíamos a los funcionarios públicos o los funcionarios de BPS con nuestras declaraciones. Mi madre es jubilada, funcionaria pública, no lo tendría permitido. Y lo otro es el ataque a los jubilados. Cuando nosotros entramos a muchas sucursales del BPS, no es lo que notamos. Cuando entramos a estos complejos que seguimos ingresando, no lo notamos. Cuando entramos al directorio, parece que nuestra calificación de que no estamos haciendo las cosas bien, porque yo soy parte y responsable. En la charla esta que vimos en Maldonado, una persona levantó la mano y me dice, es raro que alguien esté de adentro y se denuncie a sí mismo. Porque en realidad la responsabilidad de lo que estamos contando me cabe, ¿no? Y que
¿Te ven como a vos, como una especie de buchón porque vas y denuncias algunas situaciones? ¿Te miran así el resto de los directores? Sí, sí, o un antisistema dentro del sistema. Ajá. Los comentarios son... había algo que siempre se dijo en el organismo y que de entrada me lo hicieron saber, dos comentarios. El primero o el más importante que va en esto es que al BPS para estar hay que quererlo, ¿no? Como primer de entrada. Y la forma de quererlo aparentemente es barriendo abajo de la cama. Lo que decía, ¿no? En vez de BPS debería llamarse La Vega, ¿no? Todo lo que pasa ahí adentro debería quedar ahí adentro. Y por más que uno lo diga y queden actas, no alcanza. Y si no hay movimiento, no importa, debe quedar ahí adentro. A nuestro entender, nuestro rol, el que nos pide la Constitución, es que no nos vamos a ir sin generar cambios y que las cosas mejoren en el organismo. ¿Y cómo quedó la convivencia después de este episodio? Después de los insultos, de las invitaciones a pelear. Porque no es la primera vez que vos quedás en minoría en distintos temas, por ejemplo, a la hora de votar. Pero después de esto, ¿cómo quedó? No, siempre hubo... Este es el segundo comunicado. El primero fue durante la campaña del BPS, que pasó desapercibida porque nosotros no lo contestamos. Pero los directores políticos ya en aquel momento habían sacado un comunicado que para nosotros era grave, porque sacar un comunicado en una elección tomando posición por parte de una gestión no es saludable. En aquel momento preferimos dar una señal de que no íbamos a entrar en controversias de entrada. Pasado el tiempo, este es el segundo. La convivencia nunca fue, nosotros lo dijimos de entrada, no entramos a ser amigos al BPS, también fue nuestra posición, fue de cordial y respetuosa. Bueno, hace una sesión lo que se cortó es el respeto, ya pasamos elevamos el nivel a otro momento. Nosotros llegamos al BPS y tenemos claro no a disfrutar, sino a sufrir el lugar que pedimos, así que para nosotros no cambia nada. ¿Cómo se revierte esta situación de las viviendas? ¿Es con seguimiento, con control? ¿Dónde debería ponerse el foco? Primero que se reconozca por parte del organismo lo que está sucediendo. Salió un informe del MEF, que es del año pasado, que es muchísimo más duro que la presentación que hicimos nosotros. Y yo no sé si el directorio va a sacarle un comunicado a la ministra Berleche. A ver, las cosas acá no hay dos interpretaciones. Acá no es que puedo ver las cosas. Lo que hay evidentemente es un enojo por de alguna manera criticar la actividad o el proceder del directorio con nosotros incluidos. Y eso es lo que cae mal. Lo que nos preocupa a nosotros es en qué lugar, al faltar el reconocimiento, en qué lugar queda la gente, ¿no? Algo que nos pasaba adentro y que ahora se trasunta afuera. Yo escuchaba en el Parlamento declaraciones del propio presidente del BPS, Alfredo Cabrera, decir que el tema de los intrusos era un tema inmobiliario, o el tema de la demora del Banco de Previsión Social era un tema meramente inmobiliario. Ojalá fuera un tema meramente inmobiliario. Yo creo que un inmobiliario dentro del BPS en este sentido tendría una mejor gestión. Te llevo a otro tema importante que tiene que ver con las certificaciones médicas, ¿no? Esto que será aplicado recién en 2024, que no será retroactivo. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Bueno, es un flagelo, ¿no? Nosotros esperamos, de los 600 millones de dólares de déficit que tenía el BPS y que se hablaba de la reforma, en la gestión de esto se jugaban 230 millones de dólares. Evidentemente que es un problema que hay, creo que es un tema cultural. Yo miraba cuando Uruguay salió campeón del mundo sub-20, se entrevistaba a los niños que habían faltado ese día, la gente que había faltado a trabajar. Era un tema, con el tema ahora estábamos con el tema judicial, el tema de la fiscal, que durante mucho tiempo estuvo en el tapete por un caso. La noticia era se certificó 30 días. Y salían los diarios como algo normal. Y la persona, el acto es médico, la certificará el médico, pero ya lo vemos como algo normal. Me certifico, el otro se certifica, mi vecino se certifica, mi señora se certifica, mi madre se certifica. Es un tema cultural que de alguna manera hay que convertirlo como tema cultural. Para nosotros, y lo hablamos con
con actores del gobierno es un tema importante. Lo hemos estado hablando con empresas de salud y yo creo que faltó consulta en ese sentido para hacer un tema mucho más global, más específico y sobre todo que vaya directo al problema y no que estigmatice. Yo creo que se buscó estigmatizar en este caso al médico como causante del problema, cuando el tema claramente, como decíamos, es cultural. Así que esperamos estar equivocados con lo que estamos planteando, nosotros estamos haciendo un seguimiento con esto, pero creemos que no va a estar la solución al problema, ¿no? Establece un máximo de 9 días al trabajador, ¿no? Como un máximo. Decís, faltó consultar. ¿A quién se debería haber consultado? Y bueno, las organizaciones de salud sufren el flagelo también y están en el tema. Por ejemplo, empresas de salud. Creo que de alguna manera cuando uno construye, si yo lo hago en desconfianza con uno de los actores importantes, tengo la tentación a expresarme antes de que... Y nosotros lo manifestamos en su momento. Cuando nosotros ingresamos al directorio, nosotros hablamos de 3 temas. Uno era el tema de las multas, moras y recargos de las empresas. Hay 60.000 uruguayos. Se estigmatiza al empresario chico, ¿no? Se habla, bueno, quienes estafan al Estado, que no pagan, esto, lo otro. Es de la unipersonal. A nosotros nos pasó con un empresario con un trabajador de la construcción que se dio cuenta que había tenido una barraca hace un tiempo y no se le había cerrado bien con la gestora que había hecho y estaba en plena crisis o en plena pandemia, no podía cobrar seguro de paro y estaba pasando hambre. El de la unipersonal, a ese se le golpea, el de la SRL, el de la SA, no tiene deuda. El segundo tema que planteamos era de las certificaciones. Era un tema que muchas empresas estaban conviviendo con eso y que estaban teniendo problemas. Y era uno de los temas que nosotros queríamos que desde nuestro rol en el directorio tuviera solución. El otro era los altos costos en la construcción. El Uruguay cada vez está más triste y deteriorado y la gente por adentro estoy seguro que arregla la casa, pero por afuera uno recorre el país y cada vez más difícil. El tema de certificaciones se nos dijo, ya empezamos a trabajar, es un tema que nosotros lo planteamos en campaña, pero que además nuestros antecesores estaban. Y cuando el gobierno nos mostró el proyecto, planteamos trabajar, le dijimos, bueno, tuvieron la gentileza de ponerlo a votación en el directorio, nosotros lo votamos, no tenía por qué, porque es un tema legislativo, y hicimos estas salvedades. Ojalá nos equivoquemos, pero no le vemos un futuro que termine solucionando el problema. Hablabas y apuntabas al tema cultural. El COFE reaccionó, juntó firmas, las presentó en torre ejecutiva, dijo que el gobierno buscaba hacer caja con las enfermedades de los trabajadores. Después vino esta decisión en conferencia, Delgado dijo que se iba a aplicar en 2024, que no sería retroactivo. Más allá de lo cultural, ¿no hay un tema político acá? ¿No hay un costo político? Porque muchas veces quizás los gobiernos no se meten en el tema pensando que les puede generar alguna complicación. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, sí, pero nosotros en el recorrido, cuando el trabajador está de vivo, o el médico está de vivo en el lugar, o a veces el empresario tiene una convivencia con trabajador o supuesto trabajador y actúa de mala forma desde el punto de vista cultural, mal visto en la sociedad. Acá hay una estafa clara, estamos hablando de 260 millones de dólares al Estado, donde, como hablábamos, ni siquiera para tomar la decisión está medido o cuantificado cuánto está mal certificado. Y nosotros tenemos casos de todo tipo, ¿no? Anécdotas de las que quiera, yo qué sé, gente que no va a trabajar. Me acuerdo de una que era muy graciosa, en Paysandú, el dueño de la empresa me saca aparte y me dice, todos estos son del otro equipo, en un pueblito, del otro equipo del pueblo. Dice, yo soy del otro y el que tengo certificado hace 2 años es el técnico de ese equipo, no vive ganando, no lo echan, no me viene a trabajar. Y sabían todos en el pueblo de la situación. A veces tengo que ir a verlo en la cancha o en la televisión y no tengo forma de solucionarlo. Y así casos de los que quieran, gente que sale, tiene un negocio que incluso sale en televisión, en una empresa médica señalándonos, ese que vende comida trabaja acá en el sanatorio. Y casos de los que quieran. Bueno, lo que está mal
evidentemente que no colabora. Empresas que nosotros hablamos y que se quieren ir o que quieren cerrar porque los desgasta, porque tienen líneas de producción. Entonces, faltando en una de las líneas mucha gente, sufre toda la empresa y a veces hay pérdida económica, pérdida de mercadería y pérdida de puestos de trabajo para otros trabajadores, ¿no? Entonces, creo que es un tema que evidentemente al no estar medido y que se ataca, creo que debe estudiarse fuerte el tema. Nosotros hemos visto, al ser un tema cultural, por ejemplo, no se puede hablar de lo que pasa en los países anglosajones. En los países anglosajones vale la palabra. Acá en Uruguay, que yo pueda certificarme, como en el caso que comentaba de la fiscal, me certifico y después mi palabra vale. En Uruguay hoy con el tema cultural no andaría. Tendríamos que ir a un sistema como, yo qué sé, los escandinavos, que es un tema de mutua desconfianza y donde hay un actor neutro que administra el conflicto de intereses entre las partes, ¿no? Médico, trabajador y empresa. Me parece que por ahí debería ir, pero para eso hay que hacer un estudio profundo justamente para que no pase lo que aduce COSE y poder discutir con argumentos de que el bueno no pague por el pecador. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Sí, cómo no. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con José Pereira, director del BPS, en representación del sector empresarial. Ha sido crítico con la reforma jubilatoria que impulsa el gobierno, que de hecho empezó a funcionar parcialmente hace algunos días. El movimiento sindical, algunos sectores políticos están analizando la posibilidad de un plebiscito para derogarla. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Bueno, nosotros hemos mantenido algunas reuniones y evidentemente que hay muchas, o por lo menos hay visiones que de alguna manera concuerdan con lo que hemos dicho. Nosotros estamos en contra del sistema, ¿no? El sistema ha fracasado, está demostrado, más que con la reforma en sí. Nosotros era más con el sistema, llevaba 27 años, estamos haciendo una reforma antes sin llegar al primer jubilado de esa reforma y le hacemos unos retoques y no discutimos ni siquiera en profundidad lo que ha fracasado. No tanto para erradicar lo que puede ser una postura, evidentemente, si se discute, pero ni siquiera discutimos el tema, por ejemplo, de las AFAP, por qué fracasaron, cómo se... No estuvo en discusión de la reforma. O sea que para hablar de reforma, evidentemente que falta mucho. Y eso, como parte de nuestro discurso, generó que creo que algunos actores vinculados a los sindicatos o sindicatos que están o que se han movido por este posible plebiscito hayan mantenido diálogo con nosotros. ¿Y dónde crees que debería estar puesto el foco en una reforma jubilatoria? Y lo primero, hay un libro de ahora no se me fue, pero lo he dicho tantas veces, que fue profesor, que trata justamente sobre el tema de la construcción, el éxito de la reforma del 96, un éxito político, Luján. Un éxito político que en todo sentido, ¿no? En un momento, en una coyuntura donde se retiraba un presidente acusado por privatizador o vilipendiado por privatizador, privatizamos la seguridad social, ¿no? Al periodo siguiente y con gran apoyo en el Parlamento. Y Luján en las conclusiones decía, bueno, todo el sistema reconoce que hay que analizar una reestructura de gestión del BPS y de las cajas, ¿no? Es decir, bueno, en qué se gasta bien, en qué se gasta mal y cómo está. Bueno, esa reestructura nunca se hizo. Esa gran auditoría enorme de gestión, de repensar en la reestructura de la seguridad social es en su definición es un ataque permanente a las necesidades de los ciudadanos a lo largo de la vida. Y bueno, el banco, nosotros hoy es viviendas, pero la idea nuestra es seguir discutiendo muchos de los temas que tienen que ver con la seguridad social y la eficiencia y sobre todo la eficacia y el cuidado del gasto en la gestión no es la que corresponde
Y es algo que con el tiempo nosotros queremos discutir para provocar en algún momento una verdadera reforma. De los 30 países que fueron por este sistema de AFAP y que empezó en la década de los 80, a hoy quedan 6 países, ¿no? Europa Oriental, África y América Latina, ¿no? Algo no funciona bien. Nosotros al fracaso vamos a apostar mínimo, aparentemente, hasta el 2100. Creo que esos temas hay que discutirlos. José Pereira, gracias por tu visita esta noche aquí a la OE. No, por favor, un gusto y a las órdenes y muy buenas noches. Volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien. Chao.